Bueno, puede tomar su asiento. You may be seated. Vamos a continuar We will continue con nuestra serie with our series. Ponte la camiseta. Put your t-shirt on. Nuevos ciclos. New cycles. Ciertamente, Certainly, el Señor the Lord nos ha traído has brought us a un nuevo ciclo. to a new cycle. Esta pandemia This pandemic ciertamente certainly nos ha traído un nuevo ciclo. has brought us to a Nos ha new traído cycle. algo nuevo. Has brought us something new. Y el día de hoy And today, estaremos we will en el último capítulo de Nehemías 13. be in the last chapter of Nehemiah Hemos aprendido 13. mucho de este libro. We have learned a lot from this book. Hemos aprendido que este libro de restauración, We have learned that this book of este libro de levantar restoration nuestros muros, are lifting our walls. pero al final, But at the end, Nehemías Nehemiah y el pueblo de Dios, and the el people of pueblo de God, Israel, the people of Israel, se encuentran they find en themselves el mismo lugar in the same place de antes from before de la restauración, that restoration happened, sin respetar without respecting el templo de Dios, the temple of God, sin respetar without respecting la ley de Dios the law of God, y sobre todo and above all, sin respetar without respecting al Señor. the Lord. Violaron They violated las leyes the laws que ellos mismos that habían prometido a Dios themselves had promised to y the cayeron Lord, nuevamente en desobediencia. and they fell into disobedience once again. Y esto ciertamente nos hace pensar, And this certainly makes us think, ¿qué más necesitaba este pueblo? what else did these people need? Ya habían estado en esclavitud, They had already been enslaved. tenían la ciudad tirada, los muros tirados, el templo tirado. Their cities were destroyed, their temple was destroyed, Y volvieron a lo mismo. and they returned to the same. Y cuando yo estaba estudiando este capítulo, And when I was este studying libro, this chapter, this book, y le decía al Señor, and I would tell the Lord, Señor, Lord, ¿qué nos estás diciendo? what are you telling us? ¿Qué me estás diciendo a mí? What are you telling me? ¿Qué más necesitamos nosotros What else do we need para cambiar? to change? ¿Qué más advertencias What more necesitamos warnings do we need para cambiar? to change? Ciertamente estamos en una situación Certainly, we're in a situation que jamás en la vida imaginábamos estar. that we never imagined we would be in. Ciertamente esta pandemia Certainly, this pandemic vino a reformar came to reform todo lo que hacíamos, everything that we tanto did, personal, as personal, familiar family, y ministerial. and in the ministry. Pero se ha visto But we have seen que ni aún así that even then, la gente people, viene a Dios. they don't come to God. Ni aún con esto Even with all this that's happening, se acercan a Dios. they don't come close to God. Creo que I hemos think visto ahora más personas that we have seen more que people se han now alejado más de Dios that they have stepped away from que God antes de esta pandemia. than before this pandemic. Y es muy triste And it's sad porque uno puede decir, bueno, ahora es cuando más yo puedo buscar de Dios. because we can say this is the moment where Sí, we need to seek the ciertamente Lord the quizás most. algunos perdieron su trabajo, Yes, certainly some of you might have lost your tuvieron más job. tiempo en They casa, had more time at home. tuvieron la oportunidad de buscar más a Dios They had that opportunity to seek the Lord more. y nos damos cuenta que no fue así. And we realized that it wasn't this way. Y entonces Nehemías So Nehemiah, nuevamente once again, viene comes y le pone nuevas reformas al pueblo. and he gives Y the es people por new eso que yo he reforms. llamado esta tarde este tema una reforma genuina. For this reason, I have named Necesitamos una this. reformación genuina. A ¿Y qué genuine es una reform. renovación? And what is a Una reformation? renovación es la acción y efecto de reformar. It's the action and the effect of Se reforming. refiere a volver a formar, It refers to a reforming, rehacer, to a remake, modificar to algo, modify something, enmendar amending o corregir la conducta de una persona. or correcting the conduct of a person's behavior.
Dios está diciendo en este día, en esta tarde, God is saying in this day, in this afternoon, refórmate, reform yourself. despierta iglesia, Wake up, church. cambia iglesia, Change, church. transfórmate Be iglesia. transformed. Necesitamos We need cambiar to change nuestra manera de actuar, the way we act, nuestra manera de pensar, the way we think, con un mejor comportamiento ante Dios with the better y ante el behavior hombre. in front of God and the man. Primeramente ante Dios, First of all, before para que God, nosotros podamos ir al hombre y decirle, so we can Dios go es el que cambia, to the man Dios and es say, el que transforma. God is the one that changes. He transforms. Necesitamos una We reformación. need a reformation. Y mientras leíamos en los capítulos anteriores, And as we read in the previous chapters, cuando terminaron la reconstrucción de los muros, when they finished the reconstruction of the cuando walls, terminaron el templo, the temple, de hecho el pastor el martes leyó el capítulo 10 actually Pastor read chapter 10 on y Tuesday, hablaba de cómo vinieron ellos al arrepentimiento and it spoke about how they came to y repentance. se comprometieron ante Dios, And they made a hacer lo commitment to bueno. God to do the right thing. hicieron votos con Dios. They did vows with God. Y los demás capítulos, And the following chapters, en el 11 y el 12, 11 and donde se 12, escribieron los nombres where the de names were quienes written iban a estar encargados del templo, de cuidar of todo who lo were que going to ellos be in habían charge reconstruido. of the temple, of everything that was reconstructed. Y vemos que entraron al templo And we see adorando, that they come into the temple worshiping, trayendo sus bringing ofrendas. their offerings. Todo parecía estar en orden. Everything seemed to be online. Y que por fin And finally, el pueblo the people iba a obedecer a Dios. were going to obey God. Iba a caminar en los caminos de They were Dios. going to walk in the feet Pero of the Lord. leemos en este capítulo 13 But we read in this chapter y nos 13, damos cuenta and we realize que no sucedió. that that didn't happen. Entonces, Then, ¿qué va a pasar what's going to happen con las promesas de Dios? with the promises of God? ¿A dónde apunta este libro? Where does this point to? Y es lo que estaremos viendo en esta tarde. And it's what we will be Y yo seeing quiero this que abra afternoon. su Biblia I en want you to Nehemías 13. Open your Bible Vamos to a Nehemiah leer los 13. primeros capítulos We're going to read the first y vamos a chapter. estar leyendo capítulo en capítulo. We're going to be reading verse by verse. Nehemías 13, 1 al 3 dice: Nehemiah 13, 1 through En ese 3. mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, And that same day, they read from the book of Moses, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. and there was found written in that no Ammonite or Moabite should ever gather together with the worship with the people of God. Porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. It was because they did not meet the sons of Israel with food and water. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. But paid Balaam to curse them, yet our God turned that curse into good. Cuando leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. When the people heard the law, they kept out all of those from other nations other than Israel. En estos primeros versículos In these first verses, podemos ver la base para entender todo este capítulo. we can see the base de lo to que el understand pueblo de this Israel whole hizo. chapter, what the people of Israel did. Lo primero que dice The first thing that es que it se says leyó la ley. is that the law was written. Específicamente estaban leyendo en Deuteronomio 23, Specifically, they were donde reading a verse había una instrucción, where there was instructions, el trato que tenían que tener Israel con los extranjeros. the treatment that Israel had to have with the foreigner. Y específicamente hablaba de este pueblo, And it de los specifically amonitas y spoke los about these moabitas. people. No permitas que los amonitas y moabitas participen dentro de la congregación. Do not allow the Ammonites or Moabites to gather in the congregation.
Y el texto mismo nos dice el por qué. And the text itself tells us why. Porque les habían negado comida y agua Because they had denied them food and water cuando salieron de Egipto. when they left Egypt. Y usted esto lo puede leer en Génesis 19. And you can read this in Genesis 19. Y es que hay una historia de conflictos con este pueblo. And there's a story of conflict with these Este people. pueblo ha buscado la destrucción de Israel. These people have sought the destruction of Israel. Y no solo eso, And not just that, sino que el rey Balac, but the king Balad, que es de este pueblo, that de is from los those people, moabitas, from the Moabites, había comprado al profeta Balaam. had purchased the prophet Balaam. Si usted recuerda la historia que está en Deuteronomio 22, If you remember the story in Deuteronomy cuando 22, la burra le habló al when profeta, the donkey speaks to the porque estaba prophet, ciego. because he was blind, Una burra le habló al a profeta para que no donkey fuera. spoke to the prophet not to Lee esa go. historia, Read no it, read tenemos the tiempo story. para We ir don't en have ella, pero time to go into léala en it, but Deuteronomio 22. read it in Y Deuteronomy entonces 22. este rey compró a este So profeta this king bought this prophet para maldecir a Israel. to cast a curse over Israel. Pero en lugar de eso, But instead of that, Dios cambió la maldición God changed that curse en bendición. into a blessing. Y quizás muchos de nosotros, muchos de ustedes, And maybe many of us, many of you podrán decir might say que esta pandemia that this pandemic ha sido de maldición. has been a curse. Pero los hijos de Dios But the children of God, podemos decir we can que say ha sido de bendición, that it has been a que ha blessing. sido para nuestro bien, That it has porque been la for our palabra de Dios good. dice que para los que aman a Dios, Because the word of God todas las says cosas les sirven para bien. that those that love God, everything is Hermanos, for the en good. medio de la pandemia, Dios nos permitió comprar nuestro templo. Brothers, in the midst of the pandemic, God No allowed us to podemos buy a decir temple. nosotros, los hijos de Dios, que esto es de maldición. As children of God, we can't say that this is Yo a curse. personalmente I puedo personally decir can say que estamos en nuestro mejor momento. that we are in our best Estamos en moment. nuestro mejor momento we are con in our Dios. best moment Estamos with en nuestro God. mejor momento That we are familiar, in the best moment, ministerial y family-wise, personal. ministry-wise, and personal. Entonces, So, el punto es este. this is the point. Este pueblo odia a Israel These people hate Israel, y por lo tanto and no therefore, pueden participar debido a su hostilidad, they can't be part of them because they are su crueldad hostile. a este pueblo. They're cruel to this people. Y es por eso que Dios mandó And it's a for no that dejarlos reason participar. But God said, do not allow them to participate. Vamos al versículo 4 y 5. We're going to go to verse 4 and 5. Dice, antes de esto, Before this, el sacerdote Eliasib, Elisha, the religious leader, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, who watched over the storerooms of the house, our God, being close to Tobiah, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. made a room for him. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo. Before, they had used the room to store the grain, gifts, special perfume, dishes, and the 10th part of the grain. Diezmos de grano, de vino, de aceite, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. And the 10th part of grains, wine, and oils to be given to the Levites. Fíjese esto. El sumo sacerdote, Let's see this. The high priest, el que dirigía a Israel espiritualmente, the high priest that directed ahora Israel se ha spiritually, convertido, has now become, se ha emparentado he has become a family con to, uno de los hombres de los amonitas, with one of the men from the Ammonites, con Tobías. with Tobias. Y si usted recuerda, And if you remember, este era uno de los enemigos más grandes de Israel. this was one of the greatest enemies of Israel. Un hombre que se ha opuesto a Nehemías desde que empezó a levantar los muros, A man that was opposed to Nehemiah since the beginning que of lifting those amenazó al walls, pueblo,
that he cursed the se people, burlaba del pueblo that he made fun of them, y ha buscado el mal de los judíos. and he looked for the bad for the Jewish. Y fíjese lo que ha hecho este sacerdote. And realize what this priest has done. Le ha dado un lugar especial a este enemigo de Israel. He has given him a special place to this enemy of Israel. Dentro del templo, Inside the dentro de la temple, casa de Dios. inside of the house of the Lord. Es más, ha sacado los instrumentos Actually, he took out the instruments que estaban al servicio de Dios. that were in the service to the Lord. Imagínese usted Imagine que llegue un domingo that you come a Sunday, y en vez de ver los instrumentos that que se instead of usan seeing para these la alabanza de Dios, instruments that we use for the worship of God, usted vea un puesto de pupusas, you see a place of usted vea pupusas, un puesto de tacos you see a taco place, y el pastor diga, compren, and the coman. pastor says, come on, buy, eat. Imagínese lo que el pueblo hizo en ese momento. Imagine what the people did in that moment. Es que el templo The temple era un lugar muy was a importante very important porque era el place. lugar que Dios había designado para revelarse y manifestarse al pueblo. It was a place that God had No assigned era for him to be cualquier manifested to the cosa. people. It wasn't just any place. Digámoslo así. Let's say it like this. Era el lugar donde el cielo y la tierra It was the place where the heavens tenían and su earth encuentro. had an encounter. Era el lugar donde el pueblo buscaba a Dios. It was the place where the people Y el seeked God. templo era algo sagrado. And the temple was something sacred. Era santo. It was holy. Estaba It was completamente dedicado completely dedicated para el servicio de Dios. to the service of God. ¿Entienden lo que estaba pasando ahí? Do you understand what was going on ¿Entienden lo there? que es esto? Do you understand what this is? El pueblo The people había perdido el respeto Had hacia lost Dios. all respect towards God. Empezando con el líder, Starting with the empezando leader, con la cabeza. starting with the head. El mismo sacerdote The same priest había desobedecido a Dios. had disobeyed God. Había deshonrado a Dios He had dishonored God en este asunto tan importante. in this subject that is so important. Dios había prohibido específicamente God had los prohibited casamientos specifically mixtos marriages that were con los mixed paganos. with the pagans. Y el sacerdote ya era pariente de And Tobías. this priest had already made a relationship with Tobias. Y quiero que entienda esto, hermano. And I want you to No se understand trata this. de que Dios era racista. This is not about God being a No se racist. trata de racismo. This is not about racism. Se trata de una cuestión espiritual. This is about a Este spiritual pueblo era un question. pueblo especial para Dios. These people Lo were había special people to apartado. God. He had del separated them paganismo. from paganism. Tú y yo somos You un pueblo and I especial are para special Dios. people for God. No nos mixteemos Let's not mix con lo pagano. with the pagan. Somos un pueblo especial para We're a Dios. special people for God. Versículo 8 y 9. Verse 8 and 9. Y fíjense cómo actuó Nehemías. Nehemías era un hombre Let's realize how he actuaba al acts. momento. Nehemiah was a man that acted in the moment. Me disgusté mucho I was very y angry saqué del cuarto and threw all the todas things las pertenencias de Tobías. of Tobiah's house. Luego exigí Then I que said, purificaran las habitaciones y volvieran a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Then I said that those rooms must be clean and put back into the things of the house of God with the grain gifts and the special perfumes. Ahora usted puede decir, bueno, Nehemías permitió todo esto. Now you can say Nehemiah allowed all of this. No, si usted lee el versículo anterior, No, if you read the previous verse, Nehemías ya no estaba ahí. Nehemiah wasn't there Acuérdense que anymore. Nehemías tuvo que pedir permiso al rey He had para to ir a construir Ask la permission ciudad. from the king so he can go and build Y the ahora city. él tenía que volver a su posición, él tenía que volver a lo que él tenía que hacer. And now he had to return to his duties.
y nuevamente pidió un permiso para regresar a And Jerusalén. once again, he asked permission to go todo to esto Jerusalem. And all of this Había sucedido mientras él estaba ausente. had happened while he was absent. Y cuando regresó, And when he returned, él tuvo que volver a restaurar este cuarto. he had to A restore su this room función again original. to the original Lo reedificó al function. Señor. He Y rebuilt it sacó to a the Lord. Tobías porque no tenía nada que hacer And en he ese took out lugar. Tobias because he had nothing to do in that place. Imagínese Imagine esta escena. this scene. Nehemías Nehemiah, creyendo que el pueblo de Dios believing that the people of realmente God se había arrepentido, truly had realmente repented, había volvido al Señor, had returned to the Lord, porque en los capítulos anteriores because in the podemos previous leer chapters we can read que habían confesado sus pecados, that they had confessed their se habían sins, arrepentido that they had repented, y que habían vuelto al Señor. and they had returned to the Lord, Y que habían entrado con alabanzas al templo, and that they con came ofrendas, back to the temple with worship, with the offerings. pero regresa But they come back, but he comes back y se encuentra con esta escena, and he sees the scene, recordando las dificultades que tuvieron para construir, remembering all those difficulties that they had to build that. y aún así And even then, Dios sostuvo a su pueblo God held y his pudieron people, restaurar and they were able to restore la ciudad, the city, templo. the temple. pero han perdido el respeto por la casa de Dios. They have lost the respect to the house of the Lord. Han perdido el respeto por la casa del Señor. They have lost the respect for the house of the Lord. No perdamos el respeto por la Let's casa not de lose Dios. that respect for the house of the Lord. El templo es para Dios The temple is for God, y tenemos que respetarlo por lo que es. and we need to respect it for what Para it is. honra, It's for honor. honor, for glory. Versículo 10 al 12. 10 to 12. Dice, también descubrí I also learned que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían. that what was to be given to the Levites had not been given. De manera que todos ellos, los cantores que deberían dirigir los servicios de adoración, So all the Levites, the singers who did the work, habían regresado a trabajar en los campos. had gone back to work in the fields. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, Immediately, I came to the officials and asked, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? why has the house of the Lord been left without care? Y luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran sus obligaciones. And then I asked all the Levites to come back so they can be part of the group again and do their obligations. Entonces una vez más, So then one more todo time, el pueblo de Judá all the people of Judah comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino y de aceite de oliva y los depositó en el templo. they started to bring their tithes and deposited them in the temple. Ahora, antes de este versículo, So now before this verse, Nehemías pedía a Dios Nehemiah was que asking the Lord registrara su nombre to register his name por misericordia a él, for mercy, lo que había hecho él. for him, for what he Y el had done. Señor hizo precisamente eso. And en the su Lord palabra. did exactly that. Nehemías se aseguró que Dios se acordara de él por lo que él había hecho, Nehemiah made sure that en God would ese remember lugar. him for what he did in that place. porque él veía que el pueblo de Dios Because he saw that the se people había of apartado God de los caminos de had Dios. walked away from God. Entonces los problemas en el templo siguen saliendo. So then the problems in the temple continue Nehemías coming. tuvo 12 años en esta reconstrucción. Nehemiah spent 12 years rebuilding this. Vuelve a Persia, He comes back to pide Persia. nuevamente un permiso, He asks for another vuelve a Jerusalén, permission and he se returns to encuentra con Jerusalem. todo esto. He finds Y all no of this. solo desobedecieron y deshonraron el templo, Not only were they in sino disobedience que but they, desatendieron sus labores, to the temple, but they left
their atendieron sus work. obligaciones, They stopped doing their dejaron de obligations. apoyar a los levitas They stopped being a help for the Levites económicamente. economically. Y ahora ellos tenían que buscar su And sustento. now they had to look Y es for por their eso own. que la casa de Dios And it's estaba for that descuidada. reason that the house of the Lord was without taking care Ahora, of. ¿qué llevó al pueblo a este So punto? what took this people to this place? Quizás el desánimo, Maybe they didn't have any will. el ver que ya Tobías había tomado un lugar que no le correspondía. Maybe to see Tobias with a place that did not belong to Y him. dijeron, bueno, este And they ya tomó said, un lugar que no le corresponde. Well, he's in this place that Quizás doesn't ya no belong tenemos to a him. nadie que nos guíe. We probably don't have Porque anyone else to acuérdense que guide fue us. la cabeza Because it was the head, el keep líder, that in mind, the leader el que lo puso ahí. that put him there. Y ahora ellos dijeron, ya And no now they tenemos a said, nadie que nos dirija Well, we don't have anyone to espiritualmente. guide us spiritually anymore. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Let's do whatever we want. Ahora, ¿cuántas veces Now, how many times no hemos dejado have we left que Tobías, that Tobiah, los problemas, that the problems, el desánimo, nuestras our posesiones possessions tomen el lugar de Dios, take the place of God ocupen nuestro templo? to fill our temple? Acuérdese que nosotros somos el Keep templo in de mind that Dios, we are the temple of God. pero tenemos que sacar eso. But we have to take Tenemos que that out. sacar todo eso We de have to take nuestro all templo, of that out así of our como lo temple in hizo the Nehemías. same way that Nehemiah took it out. Y cuando eso viene, obviamente cuando viene el desánimo So when discouragement y comes nos olvidamos de lo que realmente es importante, and we forget what de truly is nuestras important, obligaciones, our obligations, pero hoy Dios nos está alertando. God is alerting Hoy us Dios today. quiere que volvamos al principio. God wants us to go Y back Dios to the nos beginning está today. alertando, tenemos que poner nuestras prioridades. And He is telling us we need to set En our nuestra priorities vida. in our life. Y lo primero tiene que ser Dios. And the first thing has to be God. Vuélvete a Él. Come back to Him. ¿Qué te atreves a dejar por Él? What are you willing ¿Qué te to leave atreves for a cambiar Him? por Él? What are you willing to change Es for Him? tiempo de una reformación, It's iglesia. time for a reformed Necesitamos cambiar church. nuestras We need maneras. to change our ways. Seguimos leyendo los versículos 17 y 18. We continue reading Dice, verses 17 and De 18. modo que confronté a los nobles de Judá, porque profanan el día de descanso, de modo tan perverso. Then I spoke sharp words to the leaders of Judah, saying, What is this sinful thing you are doing by not keeping the day of rest holy? ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Did not your fathers do the same thing, so that our God brought all these troubles to us and to do this city? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Yet you are bringing more anger to Israel by allowing not keeping the day of rest holy. Ahora Nehemías estaba recordándole al pueblo, So now Nehemiah was reminding the people, mira gente, Look, people, por esto nosotros estamos aquí porque nuestros antepasados we are here for that exact reason. Our hicieron lo ancestors mismo did the que ustedes same están haciendo that ahora. you are doing now. El día de reposo The day of estaba rest siendo ignorado. Was being ignored. Estaba siendo ignorado It was en being ignored desobediencia. and El disobedience. claro mandamiento de Dios bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, Clearly, God had already said this in the old pact. en su raíz, In the root, este era un problema this was the problem, de prioridades. that they were not setting priorities. No hay nada malo con comprar o vender. There's nothing bad with selling and buying. El problema era The problem was que le estaban tomando más importancia a esto. that was becoming Que a more Dios. important than God. Ahora,
Esta era una manera clara Now this was a en la que clear el way pueblo de Israel in which the estaba people of poniendo Israel el ganar y gastar dinero were placing antes que el making money glorificar a Dios. than before Porque glorifying para ellos God. este día de reposo Because for them this day era of rest recordar was to cómo remember Dios los había sacado de la esclavitud. how God had taken them from Era slavery. recordar It was to remember la creación de Dios. the Y creation que of ese God. día And that day solamente was iba a only ser para exaltar y for recordar exalting las grandezas de Dios. and remembering the greatness of God. Ahora, el Nuevo Testamento, el Nuevo Now, Pacto, in the New Testament, deja the new claro pact, que no it leaves it estamos clear bajo la ley. that we're not under the law El día de anymore. reposo, The day of the rest, en el mismo sentido In the same en que manner, lo estaba el pueblo de Israel, in the same way that the bajo el people of nuevo Israel were, pacto, bajo el antiguo pacto, perdón. by the old pact, Pero ciertamente but certainly estamos bajo la misma obligación we are under the same de hacer que el obligation honrar a Dios to honor God sea más importante and making sure that that is more que ganar important dinero than o making gastar money dinero. or spending money. El día del Señor, The day of the Lord, sea el día que usted no trabaje, sea el día que usted tome Let para it be the day you don't descansar, work, the day you take tiene to que rest. ser dedicado solamente a Dios. has to be dedicated to God. Ahora, Now, también se estaban dando en casamientos con paganos, rompiendo así su convenio de pacto con Dios. they were also marrying pagan people and they were breaking their Porque pact ellos with habían God jurado no because hacer they had esto. sworn not Y to ante do that. todo este acontecimiento, And through all this, Nehemías les recuerda lo que Nehemiah was dice el reminding versículo them 26 y 27. What verses Dice, 26 and 27 say? ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Did not King Solomon of Israel sin because of these women? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Yet among all the many nations there was no king like him. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo rey. He was loved by God, and God made him king over all Israel. Pero incluso él fue inducido para pecar por sus mujeres extranjeras. But the women from other nations caused him to sin. ¿Cuándo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles al Dios, a casarse con mujeres extranjeras? Should we hear now that you are also sinning in the same way by not being faithful to our God, by marrying women from other nations? Ahora, como les decía anteriormente, As I was saying before, no era cuestión de racismo, it wasn't about race. sino cuestión It was espiritual. about spiritual. Este pueblo These estaba people, designado, estaba asignado they were para estar assigned separado únicamente para Dios. to be separate just for God. Nehemías utilizó el ejemplo, Nehemiah used the example, los errores de Salomón, the mistakes of Solomon, para enseñar a su pueblo. to teach his people. Si uno de los más grandes reyes de Israel If one of the greatest kings of ha Israel caído had o cayó fallen debido a la influencia de los incrédulos, because of the influence of the non-believers, otros también podrían hacerlo. others could also fall. Tú y yo no estamos exentos de eso. You and I are not exempt to this. Guardémonos para el Señor. Let's keep ourselves for God. Volvámonos al Let's Señor. return to the Lord. Póngase de pie. Please stand up. Nehemías vio este principio en el ejemplo de Salomón. Nehemiah saw this principle in the example of Solomon. Sus dones y su fuerza His gifts and his no strength serán de gran beneficio si no puede manejar su debilidad. were of no benefit if he cannot A conquer his pesar de que fue un weaknesses. gran rey, Even though he was a great lleno de king, sabiduría, full of wisdom, los matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras his matrimony acarrearon to foreign women tragedia a brought todo tragedy el reino. to the whole kingdom. La tendencia a pecar debe de ser reconocida y tratada
con rapidez. The tendency to sin has to be Si te has recognized and equivocado treated delante quickly. del Señor, If you have made a mistake in front of the Lord, arrepiéntete. repent. Este es el día de que nosotros volvamos nuevamente al Señor, This is the day that de we que return volvamos to a the sus Lord, caminos, that we de come que back to His path, recordemos de dónde Dios that nos ha we sacado remember where y God has brought us volvamos from, nuevamente and that we return al once corazón again de Dios. to the heart of God. De otra manera, In another way, puede volvernos, we might puede turn. vencernos It can defeat us y derribarnos. and devour us. El versículo 29 dice, Verse 29 says, recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Nehemías básicamente le estaba diciendo, mira Señor, Nehemiah was basically telling them, look, Lord, si este pueblo no se arrepiente, if these people do not repent, ya queda de ellos. it's on them. Yo vine, I came, les advertí, I told les them, I volví a, warned them, a advertir I warned y them aquí again, estoy and nuevamente. here I am once again. 30 y 31 dice, 30 and 31 say, y así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tarea a los sacerdotes y a los levitas. so I made them free from all sin of other nations. I As- gave religious leaders and the Levites their duties, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. and I saw to it that everybody would know what to do. También me aseguré I also made sure de que llegara el suministro de leña para el altar y las primicias, porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. And I saw to it that the wood would be brought at the right times and also the first fruits. Y Nehemías termina así. And Nehemiah ends like this. Recuerda esto a mi favor, Oh my God, remember this for my favor. oh Dios mío. Recuerda esto a mi Remember favor. this for my good. ¿Qué estás dispuesto What are you willing a dejar to leave o cambiar or change en este día por Dios? in this day for God? Examinemos nuestro corazón. Let's examine our heart. ¿Qué hay en nuestro corazón? What's in our heart? ¿Estamos dispuestos hoy Are we nuevamente willing today a reformarnos to reform para Dios? for God? Examinémonos. Let's examine ourselves. Dios quiere que volvamos a Él. God wants us to come back to Him. Dios quiere que seamos amigos nuevamente de Él. God wants us Que to be estemos His cerca de friends su once again, corazón. to be close to Él His anhela heart. estar cerca de nosotros. He wants to be close to us. Vamos a adorar a Dios un Let's momento. worship the Lord for a moment. Y mientras adoramos a Dios, And as we worship the Lord, examine ahí su corazón. examine your heart. Que está dispuesto a dejar o a cambiar por Dios. What are you willing to leave or change for God? Dios te está llamando a hacer un cambio en esta tarde. God is calling you to do a change Dios te this está llamando a afternoon. una reformación, iglesia. God is calling you to Porque a ciertamente reformation no church. podemos entrar a ese templo que Él nos dio de Because la misma certainly manera. we cannot go into that No temple in the podemos same seguir manner. profanando, desobedeciendo las órdenes de Dios. We can't continue to disobey the laws of God, the orders from Him. Tenemos que entrar de una manera diferente. We need to go into that temple in a different way. Oh, sí, Señor. Yes, Lord. Llévanos, Señor, a ese lugar Take secreto, us, Padre. Father, to that secret place. Llévanos a ese lugar Take us, secreto, Lord, to that Señor. secret place, oh Lord, Ahí, Señor, donde There. tú nos vas a cambiar. where you're Donde tú going nos to vas a change us, transformar, where Señor. you will transform us. Oh, Señor. Yes, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Caminemos en obediencia, Let's iglesia. walk in obedience, church. Caminemos en Let's obediencia, walk in agradando obedience, el corazón de Dios, pleasing the heart of God. llevando esa nueva reformación genuina. That new reformation, taking it with us.
y así podamos decir, And then we will be able to say, recuérdanos, oh Dios, remember me, O recuérdanos, Lord. Dios mío, Remember me, por O todo God, lo que hemos hecho for por tu everything casa, we have Señor, done en el for nombre your de house. Jesús. Y ciertamente el Señor se acordará. And certainly El the Señor Lord will se acordará remember. de He todo will lo que usted remember haga. En everything el you have nombre de done. Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, bendito Dios. Thank you. Oh, sí, Señor. Yes, Lord. Oh, es tu gloria, Yours Señor. is the glory, O Lord. Es tu gloria, es It's tu your gloria, glory. Dios. It's your glory. Es tu gloria, Jesús. It's your Es tu glory, gloria, oh Señor, en Jesus. el Your nombre de glory Jesús. in the name of Oh, Jesus. Señor. Yes, Lord. Llévanos más cerca, Take Señor. us closer. Llévanos más cerca, Take Señor. us closer, oh Lord. me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Gracias, Padre. Queremos ver tu gloria, We Señor. want to see your glory, O Queremos Lord. ver tu gloria, We Señor, want to sobre see your nuestra vida, glory Padre. above our lives, O Lord. Queremos hallar, Señor, tu gracia. We want Tu to find gracia, your Señor, grace, sobre O Lord, nosotros. above us. Ser gratos delante de ti, Be Señor. pleasing in front Caminar, of you. Señor, con un corazón To walk íntegro, with Señor, a delante heart de ti, oh In Dios. front of you, O Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Alguien puede darle un aplauso a la gloria del Señor. Let's give a round of applause to the Gloria a glory Dios of the por Lord. su palabra. Glory to God for His word. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Oh, qué bueno es el Señor. The Lord is so good. Dios ha sido bueno. God has been good. Oh, gloria. Glory. Gracias te damos, We Padre. thank you, Father. Bendecimos tu We nombre. bless your name. Es quebrantante It's heartbreaking, que mientras el pueblo de Dios as the people of God no era supervisado were not supervised por alguien diferente, by someone different, como el gobernador Nehemías. as the governor Nehemiah. Nehemías no era sacerdote, Nehemiah wasn't a priest. no era profeta, He wasn't a prophet. no era evangelista, He wasn't an evangelic. no era apóstol. He wasn't an apostle. Nehemías era un gobernador He was a temeroso de governor. Dios, con la autoridad cívica With the authority, the civil authority, de mover y remover. to move and remove. Eso me enseña That teaches me que nosotros los seres humanos that as human beings, necesitamos we need caminar to walk en el modelo de Dios. in the model of God. Y el modelo de Dios es estar bajo autoridad, And the model of God is to be under authority de una manera espiritual in a spiritual way y de una manera voluntaria, and in a voluntarily por way, amor a Dios for the love of God y por amor a nuestra familia. and the love to our family. Si usted lee detalladamente este capítulo, If you read this chapter in detail, Nehemías tomó del cabello Nehemiah took from his hair, a las personas from those people que se estaban emparentando that were making relationships con extranjeros. with Dice que foreigners. le arrancó el cabello. He said he pulled out the hair. Le dio tanto He coraje was so de angry. decir, les tomó solamente unas semanas It only took you a couple weeks volver a lo mismo. to go back to the same. Cuando algunos capítulos atrás dijeron, When some chapters previously you had nos said, comprometemos a we seguir make a todo. commitment to follow everything. Por eso la emoción That's the reason why emotion no nos va a ayudar mucho. is not going to help us much. Es la convicción It's the conviction de lo que Dios quiere que of hagamos. what God wants us to do. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Esto es un asunto de fe. This is a subject of faith. Así que mis amados, So my beloved, tenemos 12 días we have 12 days para seguir preparando la casa de to Dios. continue preparing the house of the Lord. Necesitamos de su ayuda. We need your help. Esta es su casa, This is your home, la casa de Dios. the home of the Lord. Yo me siento como David. I feel like David.
David en el capítulo 19 David in chapter 19 de Primera de Crónicas of First of Chronicles le dice al pueblo, tells his people, ya Dios ha escogido a Salomón. God has already chosen Solomon. Yo le dono todo lo que yo tengo I donate everything I para have que construyan casa a so you Dios. build a house to the Lord. 12 toneladas de oro, de esto y del 12 otro. tons of gold and this and that. Lo único que yo quiero The only thing that I want es que se construya una casa para Dios. is that we build a Una house casa for the digna. Lord. Y este sacerdote metió a su enemigo, And this hermanos. priest, he Le brought hizo un the enemy. cuartico, haz de cuenta que le hizo un cuartito ahí a un lado. Just imagine he made him a room. Y le dijo, en lugar de una adoración, And he said, instead of a worship, dijo, tóquense un corrido, hombre. let's play No, something no sean different. aburridos. Don't be boring. Perdieron la esencia. They lost the essence. Y Tobías obviamente simboliza el pecado. And Tobiah obviously symbolizes sin. Así que Padre, en el nombre de So Jesús, Father, in the name of Jesus, yo te doy gracias. I thank you. Porque si tú nos has llevado a través de todo este libro de Nehemías Because if you have taken us through this whole book of Nehemiah, para que nos pongamos la camiseta, so we put that t-shirt on, ciertamente certainly, no es solamente para la remodelación. it's not just for the remodeling. No, no, es para vivir una vida reformada. It's to live a life that is reformed. Una vida reformada A reformed life en su presencia. in your presence. Solamente bajo su presencia Only under your presence nosotros podremos seguir avanzando. can we continue forward. Yo no sé si usted ha realizado esto. I Este don't es know if you uno realize this, de los últimos domingos aquí, but this is one of our last Sundays here donde hemos visto la gloria de Dios. where we have seen the glory of God. Yo bendigo esta iglesia. I bless this church. Mi oración es que Dios los prospere y My les dé prayer is that they be mucho prospered más and they give todavía. them even more. Ellos son de una cultura diferente a la They de have a nosotros, different culture from us, pero no dejan de ser nuestros but they hermanos. don't stop being our brothers. Pero imagínate, But just imagine, vamos a entrar a un lugar we're going into a place donde ya nadie nos puede decir, where no one can now tell us, tus hijos ya no se pueden reunir en esos salones porque los ocupamos. your children cannot gather in those rooms because we're going to use Tus them. jóvenes ya no se pueden reunir aquí porque brincan mucho. Your youth cannot be in here because they jump too much. Vamos a pasar de ser inquilinos We're going to stop being renters a propietarios simbólicamente. to owners symbolically. Porque el templo es del Señor. Because the temple Porque belongs la to the casa Lord. va a ser de Because Dios. the house is the Lord. Alguien tiene que ponerse de pie y celebrar con Someone nosotros esto. Needs to stand up and celebrate Mi this with alma us. quiere adorar a Dios. My soul wants Mi to carne worship anhela the adorar a Lord. Dios en este My momento. flesh wants to worship Levanta the Lord tus in this manos. moment. Raise your hand. Vamos, levanta tus manos. Come on, raise your hand. Oh, gracias, Padre. Thank you, Father. Dale la mujer ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Let's give the King of Kings and Lord Gloria of a Lords our Dios. best round of applause. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. De esta misma manera In the same way, despedimos a las redes sociales. we say goodbye to our social media. Gracias por sintonizarnos. Thank you for being Compartan with us. este mensaje Share this message. que será de bendición para That it las will be a naciones. blessing for the nation. Gloria, gloria, gloria. Glory. Oh, gloria, gloria.